Hola iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy vamos a tener un estudio bíblico del libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. El libro se compone de 3 capítulos. Así que vamos a tener una oración antes de comenzar. Amén. Señor, gracias Dios por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias Dios porque tú estás con nosotros y nos continúas hablando. Gracias Señor porque tú nos guardas y nos libras de todo mal. Gracias Dios por el privilegio, Señor, de tener tu palabra para refrescar nuestras almas. Es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo que venimos ante ti, pidiéndote que te glorifiques en este estudio bíblico. Gracias, Dios. Y juntos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pues como ya les dije, vamos a estar estudiando el libro de Habacuc y lo primero que quiero que repasemos es que el tema del libro es crecer en la fe. En la palabra Habacuc deriva del verbo abrazar en hebreo, está escrito, ¿verdad? Que es algo así como Habacuc. Y el Salmo del capítulo 3, ¿verdad? Ya le dije que son 3 capítulos. Se cree que por ese salmo se cree que Habacuc pertenecía a la tribu de Leví. Él se presenta a sí mismo como profeta, así que se entiende que él es un profeta profesional y, ¿verdad? Y se creó de la tribu de Leví porque la tribu de Leví es la tribu que está a cargo del templo. Habacuc profetizó antes de la invasión de Judá por los caldeos, por lo que su vaticinio habla de la calamidad por venir, ¿verdad? Eso lo vamos a estar viendo, seguida por la ruina de Babilonia. Vivió entre el avivamiento del rey Josías y la decadencia del rey Joaquín. Así que lo que él está profetizando es en tiempo del rey Joaquín, pero anterior, ¿verdad?, a esto que vamos a estar viendo, había tenido un buen momento. El rey Josías había logrado establecer una reforma a favor de los pobres y había habido, ¿verdad?, unos cambios en la relación con Dios, pero fue muerto a manos de los egipcios. Continuando, ¿verdad?, mirando quién es Habacuc y su tiempo, mira, le dice aquí una tabla, es importante que sepamos que a través de los siglos, ¿verdad?, por muchos siglos hubo profetas en el reino de Israel. Cuando el reino estaba unido, cuando reinaba Saúl y David, ¿verdad?, y luego Salomón, que ese es el tiempo del Reino Unido, pero realmente estos profetas que son Samuel y Natán se manifestaron más con Saúl y David. Cuando el reino se divide, entonces hay unos profetas que hablan al reino del norte y otros que hablan al reino del sur. El reino del norte es Israel y su capital es Samaria y fue destruido antes que el reino del sur. Así que solamente hay profetas en el siglo 9 y el siglo 8. Y en el 9 eran Elías y Eliseo y en el 8 era Amós y Osea. En el reino del sur, que es el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, pues entonces hubo profetas desde el siglo 8 hasta el siglo 5. En el siglo 8 estaba Isaías y Miqueas, en el 7 estaba Sofonías, Jeremías, Nahumí y Habacuc, en el 6 estaba Ezequiel, Abadías, Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías, y en el 5 Jonás. Mire, y esto de, ¿verdad?, hay veces que estas fechas no son tan exactas, pero es la mejor interpretación que se da en base a lo que dice el profeta y lo que parece el tiempo de lo que está hablando. Habacuc habló en el 605 a.C. En ese momento el rey de Judá era Joaquín, que estuvo como rey del 609 al 598 a.C. Recuerden que al ser anterior a la era común, ¿verdad?, antes de Cristo, las fechas van ¿verdad?, como de mayor a menor. También en ese momento el rey de Babilonia era Nabucodonosor, del 605 al 562. ¿Y por qué traigo esto? Porque vamos a ver que lo que se va a estar hablando en el libro de Habacuc en relación a los caldeos o a Babilonia. Y quiero darles una nota sobre Babilonia, porque mire, Babilonia, contrario a lo que nosotros pensamos, es un pueblo muy sofisticado. Era un pueblo con grandes ciudades que inventó la astronomía, el calendario lunar y el zodiaco. Fueron maestros de álgebra y de matemáticas avanzadas. Y su capital era Babilonia. Así que, ¿verdad?, es importante que sepamos que aunque aquí vamos a ver que se describen como un pueblo bien feroz, y eran un pueblo feroz, también era un pueblo sofisticado, un pueblo, ¿verdad?, de mucha educación, un pueblo que tenía matemáticas y ciencia avanzada. Como ya les mencioné, Habacuc es uno de los 12 profetas menores.
Y su división es bien fácil, ¿verdad? Esos 3 capítulos están divididos. Primero, un diálogo entre Habacuc y Dios, que es del capítulo 1:1 hasta el 2:4. Un anuncio del castigo a los caldeos, que incluye 5 ayes. Esos son los ay. Eso es Habacuc 2:5 hasta el 2:20. Y termina con el Salmo de Habacuc, que es el capítulo 3, versículos 1 al 19. Y entonces vamos a comenzar a leer, ¿verdad? Lo que es el libro de Habacuc. Vamos a leer en nuestras Biblias Habacuc, capítulo 1, esos versículos que van del 1 al 4. Y dice así, esto es una queja de Habacuc. Dice, este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Así que ahí, ¿verdad? Raro en un profeta comienza diciendo, mira, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que esto está tan malo. Mira que tú no llegas, Señor, que tú te das. Tú realmente, Dios, ¿verdad? Te has tomado tu tiempo en resolver esto cuando la violencia nos rodea. Y la queja ¿verdad? de Habacuc en ese momento es contra la gente del pueblo de la ciudad de Judá. Y vamos a ver, ¿verdad? Cuál es la condición de ese pueblo. La situación de Judá es la siguiente. En el campo judaíta había, ¿verdad? Un control limitado de unos terratenientes. Esto sale del libro de Jorge Pix, La historia de Israel desde los pobres. Y ¿verdad? Esas relaciones estrechas con el que tenían esos terratenientes con el rey, el ejército y los sacerdotes de Jerusalén, hacían que se estableciera como una relación, ¿verdad? Injusta con el campesino, que era el que trabajaba la tierra, pero como ellos eran los dueños de la tierra, pues entonces le quitaban sus jóvenes para el ejército. Además, el rey Joaquín primero le pagó impuestos a Egipto y luego le estuvo pagando impuestos a Babilonia. Y usted sabe que los impuestos los paga el pueblo. Así que él pagó, ¿verdad? Él decidió pagar estos impuestos para que no lo invadieran, pero eso le causa opresión al pueblo porque ellos son los que tienen que pagar los impuestos. Sofonías, capítulo 3 del 3 al 4, describe a Judá de esta manera. ¿Y por qué cito a Sofonía? Porque Sofonía es contemporáneo con Habacuc. Y dice Sofonía que los príncipes en medio de Judá son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que había una situación, ¿verdad? de opresión, de pago de impuestos, una opresión donde había un grupo, ¿verdad? Un grupo que era el que dominaba a los demás, y es en medio de esa, ¿verdad? Todas esas situaciones había habido un rey que había traído unas reformas y había sido, ¿verdad? Un mejor momento para el pueblo, y ahora entra Joaquín y que dice la misma palabra, y lo vamos a ver, ¿verdad? Que él no hacía lo bueno delante de Dios, y en ese cambio dice Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa, ¿verdad? Y ese, como les dije, la primera parte del libro de Habacuc trata sobre esta conversación entre Habacuc y Dios. Y vamos a ver la respuesta de Dios, ¿verdad? A esta queja de Habacuc. Dice en Habacuc 1, versículos 5 al 11. Dice de la siguiente manera. Miren ustedes a las naciones que los rodean. Mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerán si alguien se las contara. Y quiero buscar, ¿verdad? Enseñarles que esta porción específicamente del texto es citada en el libro de los Hechos. Y les digo dónde es que está el libro de los Hechos. Está en Hechos, capítulo 13, versículos 38 al 41. Hebreos 13, 38 al 40, Hechos 13, 38 al 41 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced,
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Así que en el libro de los Hechos se cita a Habacuc, y aunque, ¿verdad?, la interpretación es que porque damos por regla general que lo que está pasando o lo que está sucediendo en el libro de Habacuc sucedió en ese momento para Judá y para Babilonia, ¿verdad? Como toda palabra de la Biblia y muchas de las profecías las vamos interpretando a través de la historia. Entonces, en los Hechos, Pablo dice, mira, tengan cuidado de lo que hacen con Jesús, porque tal vez eso que dice el profeta Habacuc le va a pasar a ustedes. Y entonces, pues, ¿verdad? Eso, por eso lo cita en el libro de los Hechos. Vamos a continuar leyendo en Habacuc. Vamos por el versículo 6 del capítulo 1 y dice así: voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que es lo mismo que los babilónicos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso. En su avance van sembrando el terror. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué es esta manifestación de Babilonia? Ese poder de Babilonia, pues miren, nos narra la misma palabra, nos dice cómo es que, ¿verdad? Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, la acaba con el pueblo de, ¿verdad?, con Joaquín. Dice que, y estamos leyendo, voy a leer de Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 14, y dice así: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Así que este pueblo que describe Dios, ¿verdad? Y no quiero que pierdan el hilo de esa conversación, porque Habacuc dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice: tranquilo, que por ahí vienen los caldeos. Los caldeos que son, mire, poderosos, ágiles, como, ¿verdad? Y hace todas estas imágenes, todas estas metáforas y estos símiles que son como leopardos, que son, miren, como águilas, que son poderosos. Esos vienen por ahí. Y ¿verdad? Miren las naciones alrededor y van a ver cómo es que vienen por ahí. Y entonces, y ya en ¿verdad? La misma palabra nos dice que solamente en Judá ellos básicamente arrasaron, destruyeron todo y se llevaron al príncipe y a medio mundo con ellos, ¿verdad? Porque ese era su sistema era llevarse a los prisioneros. El sistema era: mire, yo tengo, ¿verdad?, yo tengo este pueblo que invadí y yo realmente voy a acabar con este pueblo. Y entonces quiero que veamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que funciona, porque yo no sé usted, pero yo soy un poquito mala con las fechas. Así que a veces es mejor verla. En el 612 a.C., los babilonios vencieron a los asirios. Y en el 605 a.C. vencieron a los egipcios. En el 598 fue que sitiaron la ciudad y se llevaron cautivo a Joaquín, que fue lo que les leí ahora de Segunda de Reyes. Y en el 587 a.C. que destruyeron el templo de Salomón. Porque primero la sitió y se llevó una parte y luego vuelve y destruyen todo el templo
y se llevan, ¿verdad?, más cautivos. ¿Qué más sabemos? Mire, ¿verdad? Por aquello de que tengamos una imagen, esto es así de grande es, ¿verdad? El tamaño del imperio de los babilonios. Hace poco estábamos estudiando a Esther y en el libro de Esther, cuando hablábamos del imperio asirio, pues llegaba, ¿verdad?, de allá de India, Egipto. Y aquí esa marca que se ve ahí roja, era el asirio. El asirio era más grande. El babilónico es un imperio en términos territoriales más pequeño, pero no se deje engañar, era un imperio muy poderoso. ¿Ok? Así que vamos a continuar leyendo en Habacuc y ahora vamos a ver la respuesta que le da Habacuc al Señor. El Señor le dice, mira, por ahí vienen los caldeos. Y Habacuc en el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Estoy buscándolo para leerlo con ustedes. Habacuc, capítulo 1, y los versículos son del 12 al 2.1. Dice, Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? ¿Verdad? Le dice Habacuc. Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego al verlo todo junto se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos, y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tiene comida buena y abundante. Así, seguirán los caldeos pescándonos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. Estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Y entonces, ¿verdad? Que estamos diciendo que la respuesta de Dios pues envió a los caldeos y la respuesta de Habacuc, pero no me parece que la opresión que tengo aquí dentro del pueblo me la va a resolver otro opresor que viene de otro sitio. Y la lógica de Habacuc a mí me parece muy buena. O sea, ¿cómo es que me salgo de un opresor interno a un opresor externo? Además, este pueblo que está orgulloso, él dice, oiga, ellos, señor, esta gente coge a los pueblos como peces, los cazan en las redes y ¿verdad?, con anzuelos y los tienen así como peces, hasta dan gracias por sus armas, ¿verdad?, por el instrumento que utilizan para atrapar a sus enemigos. Ellos le lo adoran y lo consagran a ti. Recuerden que era un pueblo guerrero, que ya había dicho el mismo Dios que no tienen más Dios que no sea su fuerza. Así que eso que les permite tener la fuerza, que de manera simbólica lo ponen como redes y anzuelos, pero todas las armas que le permiten alcanzar al enemigo, ellos la adoran, le dan, ese es su Dios, eso es lo que los mueve. Y Habacuc le dice, mira, Señor, realmente yo no creo que esto nos esté solucionando mucho. Y entonces, quiero, ¿verdad?, que veamos la respuesta de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4, dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Está diciendo que la respuesta que Habacuc buscaba, Dios todavía no se la ha dado. Dios primero le dice, con los caldeos vamos a resolver esto. Y usted dice, pero ¿cómo Dios permitió eso? Bueno, pues ya ellos tenían unos planes posiblemente de guerra contra el pueblo y Dios lo permite, pues porque había unas situaciones en ese pueblo que en ese momento histórico Dios permitió, o sea, usted y yo somos Dios, para entender el plan o los pensamientos de Dios. Pero a Dios, ¿verdad?, siendo Dios, entendió que los caldeos, ¿verdad?, esa invasión de Babilonia la iba a permitir
Y cuando él le dice, pero es que esto no era, o sea, ¿qué resolvimos con esto? ¿Verdad? En la respuesta que le da Habacuc, Dios le dice, espera, escríbelo en una tabla, se va a tardar, pero pasará. Y recuerda que el justo por la fe vivirá. Y usted dirá, yo había escuchado ese texto antes, que el justo por la fe vivirá. Y efectivamente, mire, en el libro, en 3 libros de la verdad del Nuevo Testamento he citado este texto. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, ¿verdad? Pablo en la carta a los Romanos está citando a Habacuc. De igual manera, en el libro de Gálatas capítulo 3:11 se cita a Habacuc de una manera muy similar a la del libro de los Romanos, y lo que dice es y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10, versículos 38 al 39 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que esa afirmación que hace Dios en el libro de Habacuc, cuando dice, ¿verdad? Dios dice, tranquilo, tú escribe lo que yo tengo el control de los tiempos, ¿verdad? Yo estoy en este proceso y yo lo que quiero que tú entiendas que aquellos, ¿verdad? Dependen de su fuerza. Ellos adoran sus armas. Ellos están, ¿verdad? Ellos confían en sus propias fuerzas, pero tú que eres justo, tú que eres creyente, tú por la fe vivirás. Esperando en mi manifestación, esperando en mi gloria, en cómo yo voy, ¿verdad?, a tener bendición para ti, cómo yo voy a ir resolviendo esta situación. Y de igual manera, entonces ese texto, Pablo lo interpreta, mira, por la fe viviremos, pero es la fe en Jesucristo, amén. Es la fe que, mira, que nos permite perseverar, es la fe que nos justifica porque es a través de Jesús. Así que Habacuc, a pesar de ser un libro tan pequeño, es un libro muy citado, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento e interpretado ¿verdad?, de maneras diferentes, porque ya vimos que está en el libro de los Hechos, Romanos, Gálatas y Hebreos. Así que en todos esos libros está Habacuc. Vamos entonces a recapitular lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hasta ahora hemos dicho, ¿verdad? Y quiero que lo veamos en el resumen en la imagen que les traje. Hemos dicho, número 1, que hay una situación en la sociedad en la que vive Habacuc de violencia y están ahogados con los impuestos. Y, ¿verdad?, y cualquier similitud con nuestra realidad es pura coincidencia. Y es en esa, ¿verdad?, en esa sociedad con violencia y que lo ahoga, donde él le reclama a Dios, ¿hasta cuándo soportaremos esto? A lo que Dios le responde, mira, tranquilo, que por ahí vienen los caldeos. Y Habacuc responde, pero eso es una opresión por otra. Como peces nos atraparán. Y Jehová le responde, cosas grandes vienen, pero ustedes los justos por la fe vivirán. Así que este primer capítulo, el primer capítulo y parte del capítulo 2 de Habacuc nos enfrentan a un profeta que reclama a Dios. Y muchos de nosotros a veces tenemos reclamos de parte de Dios. Y hay quien nos dice, eso no se hace, hay quien nos dice, mira, eso está mal, uno no debe reclamar ni protestarle a Dios. Pero hay momentos en que el corazón tiene una queja. Y esa queja es ¿hasta cuándo? Y es una queja que nos sucede, ¿verdad?, como sociedad, nos sucede como individuo, nos sucede como familia. Ese ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto más va a durar esto? Sentimos, ¿verdad?, que nos vamos agotando. Y Dios está dispuesto a escucharte, está dispuesto ¿verdad?, a oír eso que te causa impaciencia. Para eso es nuestro Padre, para eso es nuestro Dios, para escucharnos. Seamos sinceros delante de Él, llevemos nuestras cargas delante de Él y Él va a responder. Fíjese, en su tiempo, dice, escríbelo, que va a pasar, sucederá. No te desesperes, porque el creyente por la fe vivirá. Así que es necesario que nuestra fe esté firme. Es necesario que nuestra fe crea que Dios va a proveer. Es necesario que nuestra fe crea
que Dios está en medio de los tiempos. Es necesario que nuestra fe crea que Dios puede, que Dios nos escuche, que Dios nos ama. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Cristo, por tu compañía, por tu entendimiento. Gracias, Dios, porque tú nos llamas a reafirmar nuestra fe, a vivir por nuestra fe. Permítenos, Dios, Señor, permítenos, Dios, vivir así, esperando tu manifestación, esperando tu gloria, confiados en que tú eres Dios de amor y misericordia, en que tú eres Dios justo, Dios, Señor, que sabe lo que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que hemos orado y te damos las gracias. Amén. Nos vemos el próximo martes con la continuación del libro de Habacuc. Dios nos bendiga más.